de la estequiometría es exactamente ver en una reacción química cuánto de un elemento se ha transferido de un reactante a un producto. Eso lo vamos a ver con más detalle en la semana que viene. Pero antes de esto, vamos a ver algo que también lo vimos en el día de ayer. Los compuestos químicos de alguna manera los compuestos químicos se pueden formular con una fórmula que se llama fórmula empírica, una fórmula que se llama fórmula verdadera. Adelante, o una fórmula que se llama fórmula estructural. Repito, los compuestos químicos que ya hemos visto, que hemos bastante en nomenclatura, se pueden definir, se pueden formular en tres tipos de fórmulas distintas. Una fórmula que se llama empírica, una fórmula que se llama verdadera y una fórmula que se llama fórmula estructural. Repito, los compuestos químicos que hemos venido viendo, que aprendimos en nomenclatura, se pueden representar, repito, en una fórmula empírica, una fórmula verdadera o una fórmula estructural. ¿Qué es una fórmula empírica? Por favor, anoten este concepto. La fórmula empírica es la forma más pequeña que podemos representar a una molécula. La fórmula empírica es la forma más pequeña que podamos representar a un compuesto en términos de números enteros. Repito, la fórmula empírica es la forma más pequeña que podemos representar, la forma más pequeña que podemos representar a un compuesto. Dice fórmula verdadera. Fórmula empírica, fórmula verdadera y fórmula estructural. Cantidad transferida de un compuesto en una reacción, eso es lo que es estequiometría. Compuestos químicos se pueden representar en estas tres fórmulas distintas. Estaba definiendo fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? La representación más pequeña de un compuesto en términos de números enteros. Eso es lo que es una fórmula empírica o también se le llama fórmula sintetizada, pero bueno, vamos a quedarnos con fórmula empírica. La fórmula verdadera, cuando tenga este concepto, es la fórmula o donde están en un compuesto la cantidad real de átomos que posee ese compuesto. La cantidad real es la fórmula donde está la cantidad real de átomos que integran esa molécula. Cantidad real de átomos que integran ese compuesto o esa molécula. Eso es lo que es una fórmula verdadera. Y por último, la fórmula estructural se refiere a la distribución en el espacio de cómo están los átomos en esa molécula y cómo están enlazados. Repito, cómo están espacialmente los átomos en ese compuesto, en esa molécula y cómo están enlazados. Repito nuevamente las tres definiciones. Fórmula empírica o simplificada, también se la conoce como fórmula simplificada, empírica o simplificada. Es la representación más pequeña que tenemos de un compuesto en términos de números enteros. Eso es lo que es la fórmula empírica. Fórmula verdadera, por el contrario, es la fórmula donde tenemos el número real de átomos que hay en un compuesto determinado, un compuesto o una molécula determinada. Y por último tenemos la fórmula estructural, que se refiere a cómo están distribuidos a nivel espacial ese compuesto y cómo están enlazados. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos la molécula de agua, tenemos la molécula de dióxido de carbono y tenemos la molécula de ácido sulfúrico. Si nos vamos directamente al concepto de molécula empírica, que me dice que es la representación más pequeña que tiene la molécula. ¿Cuál sería la representación de la molécula primero de agua? Sabemos que la molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Lo más pequeño a nivel de molécula que podemos escribir esta molécula de agua sería HO. ¿Por qué? Porque tenemos el subíndice 1 aquí y el subíndice 1 en el hidrógeno y en el oxígeno. Esta es la fórmula empírica que podemos decir que es la fórmula empírica del agua. ¿Cuál sería la fórmula verdadera? La fórmula verdadera sabemos que, por definición, es donde está la cantidad de átomos de ese compuesto
de forma real. Sabemos que entonces siempre el agua verdaderamente existe, realmente está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Y cuál sería su fórmula estructural? Como les dije, la fórmula estructural solamente nos dice cómo están dispuestos a nivel espacial esos átomos y cómo están enlazados. Entonces, la forma espacial que el agua tiene es esta. Un átomo de oxígeno enlazado con dos átomos de hidrógeno formando un ángulo, vamos a llamarlo alfa, que está ligeramente en un ángulo determinado. Esta es la molécula que si espacialmente podemos representar el agua, sería de esa forma. Vamos con el dióxido de carbono. La fórmula empírica para el dióxido de carbono obviamente sería esta. ¿Por qué? Porque sabemos que está compuesto de dos elementos, dos átomos, carbono y oxígeno. La fórmula verdadera sería CO2. Y la forma estructural sería esa molécula de carbono con dos oxígenos a su lado, formando un ángulo de 180 grados. Un ángulo bastante, donde todos los átomos están en un mismo plano, están en una misma línea, digámoslo así. Por último, tenemos otra molécula que se llama ácido sulfúrico. ¿Cuál sería la fórmula para simplificar el ácido sulfúrico? El HSO. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, la fórmula más pequeña que, en términos, por supuesto, de números enteros, todos tienen coeficientes 1, 1 y 1. Y aquí tenemos los átomos que la integran: hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cuál sería la verdadera? Obviamente la que vamos a encontrar en el laboratorio cuando tengamos una botella y veamos la etiqueta, vamos a encontrar que ahí va a decir H2SO4 y va a decir ácido sulfúrico. Y por supuesto, nuestra representación, lo voy a colocar aquí arriba, de la fórmula estructural del ácido sulfúrico es 4 átomos de oxígeno de alguna manera conectados, un átomo central de azufre y a su vez estos átomos conectados con dos átomos de hidrógeno, los cuales están de alguna manera saltando con los otros átomos de oxígeno o uniéndose o enlazándose con otros átomos de oxígeno. Lo importante aquí, obviamente, yo no voy a pedir a ustedes que se aprendan cada una de las fórmulas, la empírica, la verdadera o la estructural. Evidentemente, ya ustedes vieron, si vieron química orgánica, muchos compuestos orgánicos y vieron por ejemplo, el metano. Esta molécula estructuralmente tiene esta fórmula como una pirámide de carbono en el medio, formando unos diferentes enlaces con los hidrógenos que tiene, que se llama CH4, por ejemplo. No lo pretendo que ustedes aprendan, digamos, a nivel estructural todas las formas de las moléculas que existen, sino que sepan que cada molécula va a tener una representación empírica, una verdadera y una estructural. Usualmente, obviamente, nosotros vamos a trabajar o vamos a encontrar en nuestro transitar por el laboratorio que obviamente vamos a trabajar siempre con fórmula verdadera, vamos a trabajar ni con fórmula empírica unitaria ni fórmula estructural. Por favor, copien esto para continuar la clase. Ok, nuevamente ayer les pedí por favor que comenzaran a traer lo que se llama, esa herramienta que se llama tabla periódica. ¿Por qué? Porque es importante trabajar con la tabla periódica, porque vamos a ver ahí, no sé si les expliqué ayer, que en la tabla periódica, en cada uno de sus cuadros hay, por ejemplo, en cada cuadrito de la tabla periódica siempre va a haber un símbolo que indica el nombre del producto. Esto lo vimos ayer, ¿sí o no? ¿No lo vimos ayer? No, porque bueno,
Si todos tienen su tabla periódica, van a ver que van a encontrar unos cuadritos. Los cuadritos, cada uno de esos cuadritos va a representar, por ejemplo, el primer cuadro que van a encontrar ahí con una H mayúscula es el símbolo de ese elemento que se llama hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Y luego van a encontrar un número aquí que usualmente para el hidrógeno tiene el número 1, que se llama número atómico. El símbolo H del hidrógeno, es así para cualquier cuadrito que busquen ahí en la tabla periódica, y es un número arriba en la parte superior que se llama número atómico. ¿Qué indica el número atómico? Indica la posición que tiene cada átomo en la tabla periódica. Debido a que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, obviamente tiene el número 1, pero el oxígeno, alguien me dice que el número atómico tiene el oxígeno. 8. ¿Por qué tiene el número atómico 8? Porque se encuentra en la posición contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la posición que le corresponde al oxígeno en la tabla periódica. Entonces, el número atómico del oxígeno, que tiene símbolo O mayúscula, es 8. Y así sucesivamente, todos los elementos de la tabla periódica van a tener un número atómico. De hecho, aquí tiene permítame la tabla periódica un segundo, por favor. En la tabla periódica van a encontrar que se ubican, cada cuadro va a tener esa misma característica que acabo de explicar. Pero si ustedes se mueven de esta manera, de manera horizontal, en la tabla periódica, eso se llama un periodo. O sea, estamos moviendo así, en la misma línea se llama periodo. Pero si nos movemos de esta manera, se llaman grupos. Eso es importante que lo conozcan. Periodo y grupos. Entonces, tenemos el símbolo de cualquier elemento: hidrógeno, oxígeno. El peso que va a tener cada átomo, o lo que se llama un mol de átomo. No tenéis la definición, la definición de mol, así que es grande como la ven. Gramos sobre peso atómico o gramos sobre peso molecular. Eso es lo que es el mol. Mol es igual a gramos sobre peso atómico o gramos sobre peso molecular. Yo voy a explicar esto. Esa información que aparece en la tabla periódica, que está aquí, se llama peso atómico. Si la buscan para el hidrógeno, creo que vale 1, y bueno, es importante colocar aquí. Para el peso atómico o el peso molecular, las unidades son gramos sobre mol. ¿Dónde sale esto? Bueno, despejando eso de esa ecuación que tenemos ahí. Repito, las unidades para el peso atómico son, o peso molecular, gramos sobre mol, y para este elemento, el hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno es 1. Para el oxígeno, si lo buscan, es 16 gramos por mol. Todos los elementos que están en la tabla periódica obviamente van a tener un peso, van a tener toda esa información que acabo de decir. Número atómico, símbolo por supuesto, y peso atómico. Eso es algunas de las informaciones que van a encontrar en la tabla periódica. Hay tablas periódicas que tienen otra información, como son radio atómico, configuración electrónica, es decir, más información de la que acabo de decir yo en este momento. Entonces, por ahora vamos solamente a trabajar con esa información que acabo de decir. Creo que es bastante importante. Vamos a ver aquí. Ok, peso atómico ya les dije que se encuentra en la tabla periódica. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuánto pesa un mol de un elemento determinado? Eso es lo que representa el peso atómico. Entonces, ya con esta definición, vamos a tratar de enseñarles cómo se calcula lo que se llama peso PM, peso molecular. ¿Alguien sabe lo que es una molécula? Primero, vamos a definir porque nadie preguntó.
¿Qué es una molécula? Si la vamos a definir. Primero, ¿qué es un átomo? ¿Nadie sabe lo que es un átomo? Dividimos toda la nomenclatura sin saber lo que es un átomo. ¿Qué es un átomo? Sí. ¿Un átomo qué es? Son como iones. Bien vago. ¿Qué más? ¿Qué es eso por allá? El átomo es una partícula de miniatura que se compone de Bueno, obviamente, igual que el electrón, el protón, el neutrón. El átomo, un átomo, señores, está conformado, tenemos un átomo cualquiera, está rodeado por un electrón y aquí adentro hay algo que se llama protones y neutrones. Según el señor Sócrates, que hace más de, no sé, unos cuantos años atrás, dijo que el átomo es la unidad más pequeña, anoten ese concepto. El átomo es la unidad más pequeña que posee la materia. Eso actualmente eso es falso, pero vamos a trabajar con ese concepto. El átomo es la unidad más pequeña que posee la materia. ¿Por qué le digo que es falso? Porque hace más de, no sé, son unos cuantos años también, hubo un señor ahí que se, Einstein, Schrödinger y una serie de científicos nucleares que crearon algo que se llama, o participaron haciendo toda una teoría cuántica para desarrollar algo que se llama teoría cuántica y crearon algo que se llama bomba atómica, bomba H, que fue que de alguna manera bombardearon esos pueblos allá en Japón. Hiroshima y Nagasaki fue exactamente destruyendo lo que era el átomo. Ellos descubrieron que ahí dentro del átomo había otras partículas. Por eso digo que no vamos a entrar en detalles porque Sócrates llegó hasta ahí y continuamos entonces por ahora suponiendo de que el átomo es la partícula más pequeña que existe en la materia. Entonces, lo que quería preguntar, si el átomo es la partícula más pequeña que es la molécula, señores, es la agrupación de átomos. Tenemos, por ejemplo, el agua. El agua es una partícula, es una molécula que está unida o se forma por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y así para cualquier molécula. Átomos unidos para formar algo más grande que se llama moléculas. Por favor, recuerden ese concepto que es bastante importante en lo que es química. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente nos enseña a poder distinguir algo de otra cosa que no es lo que estamos buscando. Por ejemplo, entonces, ¿por qué el peso molecular? ¿Qué representa el peso molecular? Va a representar cuánto pesa a nivel atómico una molécula determinada. Vamos a hacer un ejemplo. Peso molecular del agua, esta misma que nada aquí, peso molecular del CO2 y peso molecular de esa molécula que se llama ácido sulfúrico. ¿Cómo calculo eso que se llama peso molecular? Noten ahí, lo primero que voy a ver, por eso es importante que tengan su tabla periódica, señores, es ver la molécula. Vamos a comenzar por esta, la molécula de agua. Luego que veo la molécula, debo definir, puedo tomar en cuenta cuáles son los átomos que integran la molécula. Pregunto, ¿qué átomos integran la molécula de agua? Los átomos que integran la molécula de agua es hidrógeno y oxígeno. Entonces, después de haber visto eso, voy a buscar en algo que se llama la tabla periódica el peso atómico del hidrógeno y el peso atómico del oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? Que yo creo que lo tengo por aquí. 1 gramo por mol. Y el del oxígeno, si lo buscan, 16 gramos por mol. Pueden verificar eso. Repito, señores, tienen que su tabla periódica porque vamos a trabajar con esa información. Luego que busque eso, que esa herramienta que se llama tabla periódica, me voy nuevamente a la molécula. Y veo que la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. 2 por su peso atómico, más oxígeno, hay un solo átomo de oxígeno en la molécula de agua, lo multiplico por su peso atómico. Y ahora lo que hago es hacer una, no sé, esto se llama la suma algebraica, 2 por 1, 2 más 1 por 16, esto me da 18 gramos por mol. Buenas tardes, adelante. Repito, veo la cantidad de átomos que hay en esa molécula, 2 de hidrógeno multiplicado por su peso atómico más un solo átomo de oxígeno, lo multiplico por su peso atómico. Si sumo todo eso me va a dar 16. Voy con otro ejemplo. La molécula de dióxido de carbono. Veo la molécula primero y luego veo cuáles son los átomos que integran esa molécula.
pero ¿cuáles son los átomos que tienen la molécula de dióxido de carbono? El C y el O. Eso podría ser